Bien, en este video voy a platicar la teoría de los resortes helicoidales de torsión y de manera muy somera algunas de sus aplicaciones, entre las que podemos encontrar principalmente la opresión de palancas, por ejemplo, para que un seguidor de leva siga el contorno de una leva de disco, un tensor para una banda o una cadena, es decir, el brazo que soporta el elemento tensor está siendo accionado normalmente por un resorte de torsión. También los resortes de torsión tienen otras aplicaciones, por ejemplo en las trampas para animales como son las ratoneras y en otro tipo de mecanismos en los que se requiera regular la posición de una palanca o de un elemento con relación al otro y que deban mantenerse juntos. Es donde frecuentemente se utilizan este tipo de resortes. Los resortes de torsión usualmente van montados sobre un eje que les sirve de apoyo a fin de que no queden volando. Las espiras interiores descansan sobre ese eje y impiden que se salga de su posición o le permiten mantener su posición relativa respecto a los puntos en los cuales el resorte pueda estar sujeto o anclado. Regularmente uno de los dos brazos está sujeto al chasis de la máquina o a un elemento fijo en la máquina, y el elemento que hace la acción de resorte, el brazo que hace la acción de resorte, tiene montado o tiene acoplado así regularmente una palanca que es con la que transmite el movimiento al mecanismo, a la pieza a la que trata de estar empujando o accionando, o en algunos casos amortiguando. Entonces, en esta exposición vamos a ver la teoría relativa a los esfuerzos que soportan las espiras de los resortes de torsión y la manera como se calcula la constante elástica o módulo del resorte para poder determinar el par o el momento de giro que el resorte aplica al mecanismo cuando sus brazos se deforman cierta cantidad angular, ya sea uno de ellos, como en este caso, o los dos, como es en algunos otros dispositivos. Bien, entonces, primeramente voy a platicar la parte relativa al esfuerzo. Los resortes de torsión se modelan como si fueran una viga en voladizo. Bueno, están empotrados sobre el eje que hace las veces como de un alma, y la fuerza que reciben regularmente está en uno o en dos de los brazos. Por simplicidad aquí la voy a dibujar en uno solo de los brazos, como aparece ahí, de manera que el resorte está sufriendo un momento cuya magnitud es la fuerza por el brazo de palanca que tiene el brazo extremo del resorte. Entonces está sujeta a este momento, F por R, girando sobre este eje, o más bien permitiendo el arrollamiento sobre ese eje, de manera que el brazo del resorte y el resorte en sí están sufriendo un momento que intenta doblarlo hacia adentro, de la misma forma como si fuera una viga que está soportando una carga central, digamos. Y por tal motivo se utiliza la ecuación que gobierna ese fenómeno, que es simplemente la que usamos para vigas rectas bajo cargas que las deforman de manera más o menos curva o curvilínea, y la fórmula sabemos es sigma igual a mcni. M es la magnitud del momento, que como ya dije vale F por R, e I es la magnitud del momento de inercia de la sección del alambre. Este brazo de palanca y todo el resorte tienen una sección circular en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, y la sección de la espira le hemos llamado D minúscula. Bien, entonces si es así, el momento de inercia valdría pi de cuarta sobre 64. A fin de considerar la concentración del esfuerzo debida a la curvatura, se introduce una constante K
esa constante se puede aplicar al exterior de la espira o al interior de la espira. Dentro de los estudios de Wall para los resortes, se determinó, o él determinó, el valor de esas constantes de concentración de esfuerzo en la parte interior y exterior de la espira en función del índice del resorte C, que es la razón, sabemos, del diámetro de paso al diámetro de la espira. Entonces, si quiero calcular el concentrador de esfuerzos para la parte interior, uso esta ecuación de arriba. Si quiero calcularlo para la parte exterior, uso la ecuación de abajo. Vean que ambas dependen fundamentalmente de C, ¿verdad? Como ya lo mencioné, C es la razón del diámetro de paso al diámetro de la espira. Bien, si grafico estas dos constantes KI y KO para diferentes valores de C, digamos entre, no sé, 4 y 15, que 4, digamos, es el valor que regularmente se acepta como mínimo, como bueno en el diseño de un resorte, y 15 pues ya es un valor muy lejano, donde el resorte queda muy flojito, el diámetro de la espira es muy pequeño con relación al diámetro de paso. Entonces, si graficara esto entre esos valores de 4 y 15, observaría que más o menos de manera cualitativa, si aquí tuviera C, en este eje tuviera C, no sé, 2, 4, 6, 8, 10, 12, vamos a decir 14, y acá tuviera los valores de K, donde este fuera el valor de 1, ¿verdad? El factor K0 tendría una gráfica más o menos así, con los valores más altos de K0 pegado al C. Y el KI estaría más o menos así. Esto viene así. Con el valor 1 aquí en medio. Ese sería el valor 1. El de arriba sería KI y el de abajo sería K0. Entonces, de la gráfica observo de manera cualitativa, insisto, pero esto se puede comprobar fácilmente numéricamente, que el K0 nunca alcanza el valor de 1, siempre es menor que 1. Quiere decir que la espira de afuera se alivia, digamos, en lugar de concentrarse el esfuerzo, tiene un alivio del esfuerzo. En cambio, la constante KI para los valores pequeños de C toma valores muy altos. Para los valores pequeños de C anda inclusive cercano a 2, ¿no? Para 2 o 3 anda cercano a 2. Y siempre, todo el tiempo se mantiene arriba de 1, de manera que KI siempre va a ser mayor que K0. Y por esa razón, en la ecuación de cálculo del esfuerzo se utiliza KI y nunca K0. K0 nada más es un referente, pero insisto, K0 nunca sobrepasa el valor de 1 y KI siempre está por encima de 1. Entonces, para calcular el esfuerzo, utilizaría esta fórmula. Si sustituyo el valor del momento por FR y el momento de inercia por pi de cuarta sobre 64 y el valor de C, o sea, la distancia a las fibras extremas, como C en 2, obtendría una ecuación más directa para calcular el esfuerzo que esta que hay aquí. Y esa ecuación sería la siguiente. Perdón, es 32M. Y con esa ecuación podría calcular el esfuerzo en la parte interna de la espira, que es la parte, digamos, más esforzada. Voy simplemente a traer esa ecuación acá y voy a borrar esto para poder utilizar el espacio que me queda ahí.
Bueno, con esto puedo calcular el esfuerzo, pero regularmente me interesa también conocer la magnitud de la constante elástica, porque muchos cálculos van a depender de eso. Dependiendo de la deformación angular, pues por vía de la constante elástica puedo determinar la fuerza que está soportando el resorte si conozco el brazo de palanca, o puedo determinar directamente el momento. Entonces, como la constante elástica sirve para calcular la deformación angular, pues usualmente necesito determinarla en los cálculos, o la voy a usar en algún punto de los cálculos, la voy a usar. Entonces, lo siguiente sería determinar la deformación angular que sufre un resorte de torsión cuando está sujeto a un momento. ¿Verdad? Entonces vamos a ver aquí, constante elástica del resorte. En este caso, la constante elástica del resorte, que nuevamente se utiliza la letra K para designarla, va a ser la razón del momento a la deformación angular. En los resortes de tensión y compresión es la razón de la fuerza a la deformación. Aquí va a ser el momento a la deformación angular. Entonces, para poder calcularla, pues voy a necesitar conocer el valor de esta teta, ¿verdad? La deformación angular de teta, y por esta razón podría calcular también la relación entre teta y la deformación que sufre el resorte, que es lo que voy a indicar ahorita en el dibujo. Voy a borrar tantito ya esto para indicar lo siguiente. El ángulo que acá llamo teta es ese, y esto de aquí le voy a llamar delta, o la deformación asociada, la deformación lineal o colineal con la fuerza asociada con la deformación angular teta. Entonces, para calcular cuánto se deforma angular esto, me voy a valer del teorema de Castigliano y de la deformación que sufre una viga en voladizo. Hay como dos componentes de la deformación angular. Una va a ser la teta, que es debida al cuerpo, es la que es debida a las espiras del cuerpo. Y va a haber otra teta que va a ser debida a la deformación de los brazos. ¿Sí? Entonces, para calcular esta, vamos a utilizar el teorema de Castigliano, esta primera, y para la segunda, pues vamos a usar nada más las fórmulas que vienen de la resistencia de materiales elemental, donde la deformación de una viga en voladizo empotrada es simplemente PL cúbica sobre 13I. Voy a usar ese concepto y para determinar cuál sería la deformación total, ¿no? A esta, no sé, si le llamara a esto simplemente teta, y a cada uno de los brazos teta 1 y teta 2, entonces voy a tener que calcular la deformación total como la deformación debida a las espiras, más la deformación debida al brazo 1, más la deformación debida al brazo 2. Cuando conozca esto, puedo determinar ya la constante, porque el momento lo voy a conocer siempre, y esta teta de aquí es la total. Esta es teta total, digamos, ¿no? Entonces, lo siguiente que voy a hacer ahorita es determinar cuánto vale teta, es decir, la deformación nada más debida a las espiras del cuerpo, valiéndome el teorema de Castigliano, y después determinaré cuánto vale teta 1 y cuánto vale teta 2,
para la deformación angular de lo que es el brazo, ¿verdad? Es decir, esta deformación que tengo indicada ahorita asociada con el brazo, la otra deformación está asociada con las espiras del cuerpo. Es decir, este brazo va a girar como consecuencia de su propia deflexión, una deflexión θ1 o θ2, y va a girar adicionalmente una cantidad angular debida al traslado de ese momento al cuerpo de las espiras. Entonces, esa sería esta, y esta que tengo ahorita indicada aquí sería esta, ¿no? Bueno, entonces, para determinar la constante elástica del resorte está acá, necesito el valor de la deformación total, tanto del cuerpo como de los brazos. Voy a determinar primeramente la del cuerpo, valiéndome del teorema de Castigliano. Recordando que el teorema de Castigliano dice que la deformación de un punto I cualquiera es la derivada parcial de la energía de deformación respecto de la fuerza que actúa en el punto I. Entonces necesito conocer cuánto vale la energía de deformación asociada a ese momento, ¿verdad? Bueno, entonces si voy a los manuales o si voy a la resistencia de materiales, encontraré que esa energía de deformación se puede expresar de dos formas para un cuerpo o para un elemento que está sujeto a una carga de flexión, a un momento de flexión. Y vale para el caso dado que aquí la longitud del cuerpo a la que se le va a aplicar el momento no es una cantidad como fija, sino depende del número de vueltas, por eso lo dejo en términos de dx. Si conociera esa longitud, pues entonces la energía sería simplemente m cuadrada L sobre 12I. Pero resulta que en nuestro caso la L, esta L es variable, ¿verdad? Y como es variable, pues entonces uso la integración para considerar cualquier longitud, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que ando buscando, la delta que ando buscando, esa delta I, va a valer la derivada parcial respecto de f de m cuadrada de x sobre 2i. Expresaría el momento en términos de f para poder hacer la derivada parcial y voy a meter el operador de la derivada parcial dentro de la integral para simplificar un poco. Como el momento vale f por r, lo pongo tal y como vale. Perdón, faltó el operador. ¿Sí? Entonces aplico primero este operador, o sea, primero diferencio y después voy a integrar. Entonces eso nos quedaría aquí se cancela el 2. Y lo siguiente sería que haga la integración. Nada más debo de determinar de dónde varía x. Entonces x va a variar del valor 0 a la longitud máxima que tengan las espiras del resorte. Esa longitud va a depender del número de espiras y es básicamente
sacar el perímetro de una de las espiras y multiplicarlo por el número de espiras. Como el perímetro vale pi por diámetro, entonces esto va a variar de n veces, desde 0 hasta n veces pi por diámetro, ¿no? Entonces, al hacer la integración, pues esto simplemente va a dar x, y haciendo la sustitución, me daría que delta va a valer f r cuadrada n pi d sobre e. Y ya tendría, digamos, como una parte de lo que voy haciendo. Lo que me faltaría nada más ahora es sustituir el valor de i. Esto me daría de la siguiente manera. Y con esto tendría ya la deformación debida a la fuerza F o al momento que causa la fuerza F cuando se aplica con un radio R, ¿no? Lo siguiente es que puedo relacionar esta deformación por medio de este θ y R, ¿no? Porque de aquí del diagramita vería que ese delta vale simplemente Rθ. Si sustituyo Rθ aquí y dejo la θ sola, me quedaría Rθ vale 64 f r cuadrada n d sobre e de cuarta. Esta r y esta r se eliminan y θ me da simplemente 64 fr n d sobre e de cuarta. Como fr vale el momento, θ también valdría 64 veces el momento por n por d sobre e de cuarta. Y ya tengo ahorita el valor de la deformación angular, o sea, el valor de θ. Voy a borrar acá. Como ando buscando el valor de la constante elástica, que es la razón del momento a θ, pues podría hacer esa sustitución. Podría decir que es el momento entre el valor de θ que acabo de encontrar aquí se va a cancelar el momento y la constante elástica me va a quedar como e de cuarta entre 64 nd. Así es. Las unidades de esto serían newton por milímetro cuadrado por milímetro cuarto entre milímetro. De manera que sería newton por milímetro, y aquí abajo la unidad que se va a usar es el radián. Se usa el radián porque cuando relacioné r, θ y delta está implícita la unidad, es decir, hubo un momento un poquito antes en la deducción en el que dije que delta valía r por θ. Para que esto sea verdadero
se requiere que θ entre en radianes y por tanto la unidad aquí no sería vueltas como sugeriría la n, sino el radián. Entonces cuando calculo la constante elástica de un resorte de torsión con esta expresión, la unidad de giro es el radián, no es vuelta sino radián. Entonces las unidades de la constante elástica serían newton por milímetro por radián o libra fuerza pulgada por radián. Entonces con esto tengo determinado ya el primero de los tres componentes de la deformación angular que debo determinar. Ahorita determiné la deformación angular que tiene que ver con el cuerpo, es decir, con las espiras que forman el resorte de torsión. Me falta la deformación angular que está asociada con la deformación de los brazos, ¿ya? Voy a dejar este valor por aquí, lo voy a escribir nada más un poquito arriba y voy a utilizar el resto del pizarrón para hacer la otra deducción. Bien, y voy a modificar un poquito la figura para considerar la longitud de los brazos. A la longitud de los brazos les voy a llamar L1 y L2. Esta deformación en consecuencia sería θ1, delta1, y lo mismo ocurriría acá. Vamos a pensar que el resorte ya no esté empotrado ahí, sino esté, digamos, libre, y que a la hora que se aplica el momento, pues hay esas dos deformaciones, una que es θ1, perdón, este sería θ2 y este delta2, θ1 y esto de aquí a aquí, delta1. Entonces lo que voy a estudiar ahorita es cuánto se deforma, pero el puro brazo, ¿verdad? Considerando que es frecuente que los brazos tengan diferente longitud, por eso designo a uno como L1 y a otro como L2, ¿verdad? Y entonces las deformaciones θ1 y θ2 pues van a relacionarse con las deformaciones lineales delta1 y delta2 con la magnitud de los brazos, ¿no? Bien, entonces para hacer ese segundo cálculo voy a recordar que estas deltas, una delta cualquiera, va a valer F, L cúbica, sobre 3I. Esto lo obtengo de la resistencia de materiales elemental, ¿verdad? Si es, digamos, delta 1, este sería L1 y F1. Si es delta 2, sería F2 y L2, ¿no? Entonces, de esa manera tendría determinado eso. Y lo otro es que puedo relacionar también las deltas, también las puedo relacionar como la L por θ. Si es delta 1 sería L1 θ1, si es delta 2 L2 θ2, ¿no? Entonces podría traer este valor de manera genérica a esta ecuación, sustituir este valor de delta acá y me quedaría Lθ de esa manera sobre esta L y esta L, y entonces θ va a valer F L cuadrada sobre 13i. Y daría entonces ahora nada más determinar θ1 y θ2 porque tengo que sumar esa θ1 y esa θ2 a la deformación que obtuve anteriormente. Entonces θ1 sería F1 L1 al cuadrado sobre 3e I. Estrictamente tendría que ser I1 e I2, pero como es el mismo alambre, pues simplemente es I.
Y teta 2 valdría F2 por L2 al cuadrado sobre 3i, ¿no? Nuevamente el i puedo darle su valor y sabemos vale pi de cuarta sobre 64. Si hago eso para estas dos, entonces teta 1 me quedaría como 64 F1 L1 al cuadrado sobre 3e pi de cuarta. Ese de cuarta, bueno, el d, como es el mismo, no lo voy a poner de 1 ni de 2. Y teta 2 sería de manera análoga 64 F2 L2 al cuadrado sobre 3e pi de cuarta. Y ya estoy más cerca de lo que andaba buscando. Bien. La razón F1 L1, perdón, la multiplicación de F1 por L1 es igual al momento y eso también es igual a F2 por L2, puesto que el momento va a ser el mismo. De manera que puedo tomar una F aquí y una L y sustituirlo por el momento, y una F aquí y una L aquí y sustituirlo por el momento. Si hago eso, teta 1 quedaría 64m por L1 y teta 2 de manera análoga y ya están determinados teta 1 y teta 2. Lo que necesito hacer ahora es sumarlos a la deformación teta que obtuve nada más para las espiras del cuerpo, y con eso tendría la deformación total. Entonces, la deformación total va a ser la teta que ya había calculado, más teta 1, más teta 2. Entonces, esa deformación total requiere el valor de teta, y ese valor era 64m de n entre e de cuarta más este de aquí y este de acá. Bien, lo que voy a hacer ahora ya nada más es factorizar el término que contiene 64m entre e de cuarta.
Bien, voy a hacer ya nada más un último ordenamiento para sacar la constante D del un reordenamiento esta para pasar la D aquí abajo y que me quede la N solita. Bien, entonces ya tengo calculada la teta total y con eso podría calcular la constante elástica, digamos, como total, o la constante elástica incluida la deformación de los brazos. Esta constante elástica que calculé anteriormente es únicamente para el cuerpo. Bueno, regreso otra vez al hecho de que la constante elástica es m sobre teta. Y para nuestro caso sería m. Aquí nos sobra la m y esta constante sube. Y esta sería ya la constante que ando buscando. Entonces, esta es para el puro cuerpo y esta para el cuerpo y los brazos. Bien, entonces ahora un último ajuste. Los resultados experimentales para los cálculos tienen una ligera variación en el valor de la constante elástica. Esta constante elástica, como dije, sus unidades son newton milímetro por radián. Como en muchas ocasiones lo que se conoce físicamente son las vueltas, conviene tener una constante que se exprese en términos del número de vueltas. Para hacer eso, podría multiplicar esta constante por 2pi, que equivale a una vuelta, y entonces saber cuál sería la constante por vuelta, digamos, ¿no? Si hago eso, voy a llamarle a esa constante, le voy a llamar K'. Bien,
Entonces, esta constante K' sí va a quedar expresada en vueltas. Si ven, si yo divido todo entre 2pi, eliminaría este 2pi y tendría que dividir esto entre 2pi. Si hago esa operación, esto me queda como e de cuarta entre 10.12 nd. Esta constante estaría en newton milímetro por revolución, por vuelta o por espira, ¿no? A lo mejor por vuelta parece un poquito más general. Por vuelta o por espira. Entonces, si uso K, teta está en radianes. Si uso K', teta sale en vueltas. Bueno, resulta que cuando el resorte trabaja, el resorte de torsión trabaja, en ocasiones las espiras rozan entre ellas porque se construye como un resorte de extensión, es decir, una espira a continuación de la otra, tocándose esas espiras. Cuando las espiras que se están tocando giran una con relación a la otra, se disminuye el valor de esta K y en lugar de ser 10.12, un valor más preciso es usar 10.8, de manera que en muchos cálculos la constante que se va a usar es S sobre 10 sobre D cuarta dividida entre 10.8 nd. Ese factor lo podía sacar también una K' que corresponde a esta condición, ¿verdad? Esta K' que puse ahorita aquí es únicamente para el cuerpo. La K' total, si aplicara lo mismo que acabo de hacer aquí, me quedaría como E de cuarta sobre 10.8, sería K'. Quedaría de esa manera, si calculara una K' equivalente. Entonces a la K original la multipliqué por 2pi y eso hace que se vaya el 64. O bueno, voy a poner aquí el 2pi. La fórmula que tenía era para acá, cuando le pongo el 2pi ya es K'. Entonces hay una K y una K' para el resorte cuando se incluye la deformación de los brazos, que sería la manera de determinar en forma precisa la constante del resorte, y una aproximación se puede utilizar, se puede usar para esa aproximación esta fórmula o bien esta fórmula, ¿no? Entonces esta es una aproximación y esta sería como la fórmula exacta, digamos. O a lo mejor no exacta porque partimos de la ecuación de una viga recta sujeta a flexión y en realidad aquí está curvo, pero esta es una expresión mucho más exacta que esta otra. Se vuelve también crítica cuando la longitud, la suma de las dos longitudes de los brazos con relación al diámetro es alta, ¿verdad? Porque esta misma expresión, si dividiera entre D este término y entre D este término, me quedaría aquí N y aquí me quedaría D. Entonces, una vez que he hecho eso, puedo ver que este término, este N, representa el número de espiras que tiene el cuerpo del resorte. Y esta fracción que aparece aquí, L1 más N2 entre 3πd, lo que significa es como las espiras adicionales a las cuales equivaldría la suma de estas longitudes. O es como la deformación con que van a contribuir los brazos de palanca a la deformación total. Es esta fracción de aquí. Entonces, para esta fracción anda alrededor de media espira en promedio para muchos resortes, una media espira. Si el número de espiras es chiquito, por ejemplo 3 o 3.5, media espira se convierte en algo muy representativo. Si el número de espiras son 20, digamos,
media espira, pues ya es muy poco, ¿verdad? Pero la conclusión es la siguiente: si las espiras fueran muchas y los brazos de palanca son cortos, puedo usar esta expresión para el cálculo de la constante elástica de manera mucho más rápida. Si las espiras son pocas y los brazos tienen una longitud considerable con relación al diámetro, esta operación de aquí, pues entonces tengo que usar forzosamente esta porque es más precisa. Entonces, hasta ahí ya determinamos cómo se calcula el esfuerzo, cómo se obtiene la constante elástica, y lo único que nos restaría sería una relación entre el diámetro original del resorte y el diámetro en la condición deformada. Esa relación es necesaria porque cuando los resortes de torsión trabajan, si yo doblo este brazo de palanca, no se le doy 3 o 4 vueltas aquí, supongamos que pudiera dárselas sin que el resorte fallara, pues entonces lo que va a ocurrir es que el diámetro interior se va a cerrar un poco, y el peligro que corro es que la espira en su parte interior llegue a tocar el eje sobre el que está montado. Cuando eso ocurra, cuando las espiras tengan un diámetro menor que el diámetro del eje en el que está montado, el resorte se va a amarrar, se va a bloquear, va a dejar de trabajar como resorte y solamente esto va a trabajar como una viga en voladizo, pero deja de hacer su trabajo de resorte. Entonces necesito en muchas ocasiones verificar que el diámetro interior no se cierra tanto que llegue a amarrarse con el eje en el que está montado. Entonces lo que requiero ahorita, lo último que requiero es relacionar la posición, la condición de resorte no deformado con el resorte deformado, ¿no? Entonces para eso me voy a valer de lo siguiente: la longitud física del resorte o de las espiras del resorte va a ser la misma en la condición deformada y en la no deformada. Entonces lo único que voy a hacer es sacar la longitud no deformada, igualarla con la longitud deformada, y de ahí voy a obtener la relación que hay entre los diámetros de las espiras. Ese diámetro puede ser el exterior, puede ser el de paso, puede ser el interior, cualquiera, porque lo vamos a referir la longitud al perímetro. Entonces, la longitud del resorte no deformado le voy a llamar L, por llamarlo de alguna manera. Esa longitud L va a ser igual al perímetro de una de las espiras, pi por diámetro, multiplicado por el número de espiras. Y la longitud del resorte deformado a la cual voy a llamar L', va a ser el perímetro de la espira deformada, o sea, con el diámetro prima, por el número de espiras primo, el número de espiras deformado, porque recuerden que a la hora que se deforma se va a incrementar el número de las espiras, porque si yo pudiera darle vuelta al brazo aquí, pues se va a enrollar y el propio cuerpo se va a enrollar, de manera que lo que va a ocurrir es que va a haber más espiras de las originales. Bueno, resulta que L y L' deben ser iguales porque la longitud física del resorte no va a cambiar. Va a cambiar el diámetro y el número de espiras, pero no su longitud. De manera que puedo decir que la longitud no deformada debe ser igual a la longitud deformada. Y de ahí puedo determinar el diámetro deformado, que es el que me interesa verificar que no interfiere con el diámetro del eje. Entonces, el diámetro deformado va a ser la razón del número de espiras original entre el número de espiras deformado por el diámetro original. Entonces, de aquí ya lo único que me falta saber es cuánto va a valer este Sn'. N' de las condiciones del problema va a valer
las espiras originales más la fracción de espira o espiras que se produzcan como consecuencia de aplicar el momento. Este de aquí lo puedo determinar utilizando la constante K' que me expresa la deformación en el número de espiras, ¿verdad? Que sería, digamos, como el último paso que requiero hacer. Y esa relación viene dada de la siguiente manera. Esta n va a ser el momento dividido entre K'. Y ya calculada esa n, pues puedo determinar cuánto vale el diámetro que ando buscando. Entonces K' me va a dar el número de espiras que corresponden a ese momento, expresado en espiras, no en radianes sino en espiras, y por eso lo traigo aquí. Entonces esa es una de las utilidades de la K'. Con eso tengo ya determinado todo. Lo único que tendría que verificar ahora es que D', el diámetro en la condición deformada, sea mayor que este diámetro, que el diámetro del eje. El diámetro del eje que aparece aquí dibujado en rojo, al que le voy a llamar, no sé, phi, el diámetro del eje, ¿no? Tiene que ser mayor que el diámetro del eje. Entonces, si eso ocurre, no habría amarre y el resorte estaría haciendo todo el tiempo su función de resorte, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, el esfuerzo del resorte de torsión se calcula a flexión, el trabajo que está haciendo es de flexión, ¿verdad? Usamos esta expresión para el cálculo. La constante que se utiliza como concentrador es la que corresponde a la parte interna de la espira, y con esta fórmula calcularíamos el esfuerzo. Luego, la constante elástica para el cálculo de la deformación angular puede ser de dos tipos. Puedo utilizar K, y cuando utilizo K, el ángulo entra en radianes. El ángulo θ en radianes. Cuando entra K', entonces el ángulo θ entra en espiras o revoluciones o vueltas. Siempre que me sea posible, pues utilizo la K' para los cálculos. En ocasiones podría utilizar la K simplificada cuando los diámetros, las longitudes de los brazos sean pequeñas comparadas con el diámetro y existan muchas espiras. Puedo calcular con la fórmula que me da K para el puro cuerpo. Cuando no, en la condición más general, tengo que usar la K que incluye la deformación también de los brazos. Y esa K puede ser K o K', ya sea que se exprese en radianes o en espiras. Bueno, creo que con eso queda ya ejemplificado todo lo que está relacionado con los resortes de torsión: esfuerzo, deformación angular, constante elástica y relación entre la condición no deformada y la condición deformada. Lo siguiente sería que hiciéramos algunos ejemplos para que esto se ilustre de manera práctica, pero eso ya lo haremos en otro video.